Hoy es la última predicación sobre el texto que leímos antes, Juan 3, del 16 al 21. Pero vamos a hacer una introducción. Hay algo que todo ser humano odia, le desagrada. Todo ser humano. ¿Sabe cuál es? Es ser criticado, ser acusado por algo que hacemos o hicimos. Esto tiene un efecto, nos apena, nos indigna, pero en general lo consideramos injusto, ¿o no? No, no es justo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tenía la intención, no tenía la intención de ofender, pero ofendió. ¿Escuchaba eso? No, yo no tenía la intención, pero el resultado fue ese. No tenía la intención de robar, pero robó. No tenía la intención de matarlo, pero se murió. Es como decir, no tenía la intención de hacerle mal, y si le hice mal fue por casualidad. Por tanto, no soy tan, pero tan responsable, porque esa no era mi intención. ¿O no? Se busca amortiguar la responsabilidad del mal realizado a otro. Hay otra forma de amortiguarlo en la conciencia. La crítica o la acusación. ¿Cuál es? Es culpar a otro como la causa de que yo haya hecho algo malo. Adán respondió a Dios: la mujer que me diste me dio del árbol y yo inocentemente comí. Y eso es muy común. Siempre culpabilizamos al otro. El rechazo visceral a la crítica o a la acusación revela nuestra ceguera y nuestra pecaminosidad. Y tenemos la idea mentirosa de que siendo pecadores es porque somos humanos, limitados. Por tanto, es inevitable que pequemos, como todos. Entonces no merecemos ser castigados por nuestros límites. Pecar es humano, perdonar es divino. Eso es justificar el pecado. Pero por ello, cuando un incrédulo oye el Evangelio, reacciona con rabia al ver que es un pecador condenado que necesita arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo para ser salvo de la condenación. Y sus reacciones van desde la indiferencia, la burla al predicador, la negación de la obra de Cristo, hasta el desprecio y la agresión al que predica. Y la razón es que su naturaleza odia la luz. Y esa luz es Cristo. Ya dijimos, el título es Un amor personal para salvación por fe, y el subtítulo, Odiar la luz, amar la luz. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, grande y bondadoso, queremos pedirle y rogarle, Señor, que usted guíe nuestros corazones para poder reflexionar sobre estos dos versículos y sacar las lecciones que usted nos guía por medio de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, quedamos en sus manos y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. El versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, amonestadas, acusado.
La luz es Cristo y Cristo es la luz del mundo. La obra de Cristo y el carácter de Cristo iluminan la realidad del mundo. Y esa realidad del mundo, ¿cuál es? El pecado que domina a la humanidad. Y a causa del pecado, la humanidad rechaza a Cristo y odia su luz, que muestra que somos malos, que somos enemigos de Dios y que somos condenados. No nos gusta ese papel. No, yo no soy tan malo como aquel o el otro. Pero a los ojos de Dios, cuando escuchamos el Evangelio, ¿cuál fue la primera reacción? Exagerado este. No, este. Voy a predicarle a otros sí que son pecadores. A mí no, yo ahí estoy en el promedio. Juan 7, 3:7, lo voy a leer yo. Dice: y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas se hacen, manifiéstate al mundo. Pues dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Miren lo que dice el Señor Jesús. Los hermanos del Señor Jesús no es que le están invitando a que vaya a Jerusalén a darse a conocer como el Mesías, sino que lo están desafiando a que fuera a Jerusalén para que allá fuera desmentido. Es como decir, ¿por qué no te vayas allá y a ver qué te dicen? ¿Por qué? Porque ellos no creían en él. Y les dice claramente, ellos son del mundo, ustedes son del mundo. Y se lo está diciendo a su hermano de madre. Ustedes son del mundo, el mundo de pecado que odia a Cristo, porque Cristo testifica públicamente los pecados del mundo. Al punto que su familia lo consideraba un loco. A ver que si alguien puede estar en Marcos 3, 20, 22. Marcos 3, 20 al 22. ¿Quién lo puede leer? Fuerte y claro. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Mire, su familia dice, está loco. Y los escribas que dicen, está endemoniado. ¿Cómo recibiría usted esas críticas? ¡Qué injusto, qué injusto! Injusta era. Pero el Señor las tenía en su cuenta. Y fíjese que es muy fácil decir, este está endemoniado. Y generalmente son incrédulos. Voy a hacer un paréntesis y contarles dos hechos. Una vez saliendo de la iglesia en Recoleta, pasaron unos tipos, hombres adultos, y dijeron uno de ellos dijo esta frase, aquí están los endemoniados. Y yo los miré pensando que se iba a dar vuelta, no, y siguieron derecho. Pero así, abiertamente, una provocación abierta. Y otra vez que estábamos repartiendo tratado un domingo en la tarde en
zapadores con Recoleta, con un hermano que estudiaba, un paraguayo que estudiaba en la facultad. Y estábamos repartiendo, porque había mucha gente, ¿no? Y de repente un caballero, más o menos un poquito más alto que yo, de lente, empieza: aquí están los que maldicen, los endemoniados, y nos indicaba a nosotros, al hermano y a mí. Así, y serio, y gritando, y fuerte, ¿no? Y toda la gente se dio vuelta. El hermano atravesó por el otro lado, y yo le decía: ven nomás, y sigue repartiendo. Nos trató de endemoniado, hacía de todo, pero le salía espuma por la boca a ese hombre. ¿En serio? Entonces no es la primera vez. Y eso es un uso que hace el diablo de algunas personas, precisamente para intimidar al que predica, o al que está en ese caso repartiendo tratados, o al público, los que lo están escuchando. Y si uno se intimida es peor. Uno se intimida es peor. Yo seguí repartiendo tratados y después el tipo se fue. Y ya no hubo problema. Pero bueno, aparte de eso, el mundo como sistema de valores centrado en el hombre que excluye a Cristo está en guerra contra Cristo, contra el Evangelio y contra los que siguen a Cristo y predican el Evangelio. Pero para el mundo, el verdadero cristiano es aquel que no acusa a nadie de pecador. Es un buen cristiano, puro amor. Todo lo que el mundo ha dicho de Cristo es para tergiversar su carácter y su obra. Ya lo vimos en la Escritura, que dice un loquito. Otro dice un endemoniado. Los judíos incrédulos lo tienen en su Mishnah o el Tanaj, lo tienen acusado de brujo. O otros, una creación especial, pero no es Dios. ¿Saben quién es? Que es un arcángel, que es un espíritu en forma de hombre, que es un ejemplo moral para la humanidad, pero no es Dios. Que murió por nada, porque los hombres siguen igual. Que fue solo un hombre, que no murió en la cruz y no resucitó, sino que se desmayó o se hizo el dormido y después se fue a la India o a la Galia, que sería Francia. Y de la salvación dicen: Cristo y los sacramentos salvan. Cristo y la ley salvan. Cristo y hablar en lengua salvan. Cristo, el bautismo y las obras salvan. Cristo y la iglesia verdadera salvan. Cristo es amor y no tiene nada que ver con el Jehová del Antiguo Testamento, cruel, vengativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no acusa a nadie, Cristo, y salvará a todos. Ese es el ídolo que se está haciendo en el mundo, se ha hecho en el mundo, y se ha hecho en la iglesia también, eso es lo grave. Entonces, todas estas mentiras que sistemáticamente se reciclan de tiempo en tiempo giran en torno a un solo punto. O que no hay pecado, y si lo hay, el hombre ayuda, puede cooperar en su salvación. Ese es el kit del asunto. Porque si desvirtuamos el carácter de Cristo y su obra, ¿por qué murió Cristo? ¿Por el pecado? No, si no hay pecado. Es un ejemplo moral, admirado por todos, por ángeles y demonios. Pero ese es el punto. Hay una teología humanista que dice que el hombre en su caída, en el pecado por la desobediencia de Dios, no perdió la totalidad de la luz para poder llegar a Dios. Y esa luz está en la razón, en el pensar. Por tanto, el hombre puede llegar a conocer a Dios por medio de la razón que lo lleva
a realizar buenas obras. Cooperando con la gracia de Dios en Cristo Jesús para su salvación. Toda religión falsa postula el principio de que en el hombre hay una chispa divina. Algunos dicen, como el hombre está hecho a la imagen y semejanza, hay una chispa divina. Nunca dicen que el pecado corrompió esa imagen y no hay ni una chispa divina en el hombre. El mismo hombre que puede decidir libremente salvarse o no salvarse. Eso es una teología humanista. Toda la teología del catolicismo romano se basa en este principio, hermano. El principio del hombre caído, pero que conservó algo de luz. Un pecado que el hombre puede derrotar con la ayuda de Dios, y un Dios y Cristo que necesitan la ayuda y la decisión del hombre para dar salvación. Eso es blasfemia. Eso niega las Escrituras, niega la revelación, niega el carácter de Dios, escupe sobre Dios mismo. Esta teología humanista masajea la orgullosa carne que se cree sustancialmente buena. Pero es una gran mentira. Veamos Mateo 15, 17 al 19. Yanira, fuerte y claro. ¿Cuánto? 16 Mateo 15, 17 al 19. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ese es el problema. ¿Qué le dijo el Señor? Eso. No se lavan las manos, no es que están comiendo pecado, comiendo maldición, porque no se lavaron las manos. Los alimentos, incluso lavarse las manos, limpios, aunque sea, no van a la letrina, como dice. Puede ser que ser sanos para el cuerpo, pero no santifican. Y si come con las manos limpias, tampoco se está santificando. No santifican la mente, no santifican las emociones, no santifica la voluntad. Es decir, el corazón, no santifican el corazón. El corazón es el interior del ser humano, el viejo hombre o el hombre interior. El pensamiento, la voluntad, los sentimientos, los deseos, el interior. Eso es lo que el judío llama el corazón del ser humano. Sino que precisamente del corazón vienen los deseos pecaminosos. La voluntad de hacer el mal y los malos pensamientos lujuriosos. Y más encima el ser humano ama su corazón pecaminoso. No hay luz divina o santa en el corazón del ser humano, hermano. Romanos 1, 21, 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios y ser necios. Miren, los hombres rechazan conscientemente a Dios. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Los hombres no rechazan a Dios porque no lo conocen, porque no han oído nunca de Él. Sí. Los hombres rechazan conscientemente a Dios.
porque ellos tienen revelaciones parciales a través de la naturaleza, a través de testimonios hoy día de que Dios existe y que Dios salva por medio de Jesucristo. Entonces, cuando lo rechazan, hay un rechazo consciente. Rechazan las Escrituras, rechazan el Evangelio y se autocomplacieron o se autocomplacen con pensamientos orgullosos dictados por la necedad. La necedad, ¿qué es lo que es? Tontera, vacío, pensamientos inútiles, y oscureciendo o llenando de tinieblas su corazón, todo su interior. Esa es la condición humana, lo que se llama el viejo hombre o el hombre natural. ¿Por qué tiene un corazón entenebrecido? Porque rechazó a Dios y lo hizo conscientemente y usa su razón para argumentar contra Dios. No existe ninguna luz al interior del corazón del ser humano. Somos pecadores de corazón, hermano. Por ello el hombre huye de la luz, rechaza la luz, odia la luz que es Cristo. Y ese odio a Cristo y al Evangelio se ha extendido en la iglesia bajo la forma de otro Evangelio. Y ese Evangelio ha borrado el pecado, el juicio, el infierno y el arrepentimiento, y lo ha reemplazado por la prosperidad material, las palabras de fe del hombre para decretar, el amor sin apellido. Por tanto, el amor a la repugnante homosexualidad es tan igual como el amor a Dios. No hay diferencia porque el amor es amor. Se blasfema gratuitamente y conscientemente contra Dios. Y lo escuchamos. Y a veces nosotros ni nos estremecemos. Bien. Y esa perversidad que se difunde en la iglesia, el mundo la ha convertido en política de derechos humanos. El pecado de la homosexualidad, la pedofilia, el transformismo sexual, el asesinato de bebés por nacer, el asesinato masivo de ancianos y enfermos terminales y crónicos. El genocidio y la inmoralidad son elevados al estatus de derechos constitucionales. Y predicar contra ello, afectando las conciencias de las personas, las cuales saben que están mal, pero aman ese mal, es discriminar, violar un derecho humano, porque rompe el amor al pecado. Y eso el pecador lo odia. Esta es una guerra espiritual por medio de la política y de las leyes del Estado. Así que cuando usted amonesta a alguien por su pecado y lo rechaza y lo agrede verbalmente, tenga en cuenta, es el poder del pecado rechazando la luz. Y lo mismo, cuando somos amonestados por pecado y en nuestro corazón rechazamos esa amonestación, decimos, no es justo, tenemos que reconocer qué cosa es el poder del pecado en nosotros. Puede que la crítica sea injusta, pero eso no valida lo que sentimos. El amor propio herido. Y eso es poder del pecado dentro de nosotros todavía. Y tenemos que aprender a reconocerlo como tal. Y como cuando lo reconocemos, acudir a Cristo, a su palabra. Nosotros no, en esos casos, cuando nos enfurecemos, no acudimos a Cristo. Es que es justo, porque pues, sí, y marcamos el punto. Puede que sea justo, pero la reacción no es justa. Y eso habla de la carne, de nuestra carne.
Y tenemos que reconocerlo como tal. Y pues tenemos que acudir a Cristo. Sí, Señor, estoy en esta condición. Humillarse ante Él. Para poder precisamente controlar esa carne. Que el Espíritu Santo controle eso. Es difícil, pero no es imposible, hermano. O sea, hay que practicarlo. Y a veces el Señor nos pone en varias situaciones así, precisamente porque quiere que resolvamos eso. Y no lo resolvemos en la carne. Los problemas de la carne no se resuelven en la carne. Se resuelven acudiendo a ¿quién? Al Señor, a su palabra, sometiéndose al Espíritu Santo por medio de su santa palabra. Versículo 21. Dice: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios, versículo 21. Mire, amar la luz. Dice: el que practica la verdad. ¿Qué significa practicar la verdad? Busca a Cristo, porque está en Cristo. Porque el que está sin Cristo no practica la verdad, no busca la verdad, no quiere la verdad, no le gusta la verdad, odia la verdad. Entonces, es para manifestar la gloria de Dios a las personas del entorno. Nadie llega a Cristo por obra, sino por la fe que es dada por Dios, ¿o no? ¿Se acuerdan? Efesios 2:8, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino don de Dios. Entonces, el que practica la verdad significa el que practica, hace la verdad, las cosas de Dios como hábito, como costumbre. Puede ser más o menos regular, otros más regulares, pero tiene el hábito de hacer las cosas de Dios. Al contrario, veamos 1 de Juan 3:8. El pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Exactamente. El que practica el pecado del diablo porque está habituado, lo practica regularmente, el pecado. Y así es todo pecador. Todo pecador practica el pecado porque está habituado al pecado. Por lo tanto, es un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque no es porque salió de un demonio, no, es hijo del diablo espiritualmente porque es gobernado por el pecado y por la muerte, que son las obras del diablo, son el cetro del gobierno del diablo, el pecado y la muerte, y que son las obras que Cristo vino a deshacer. Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte, entonces venció al diablo. Y eso tenemos que tenerlo claro. El diablo tiene un cierto poder, pero es un poder vencido. Entonces, ahora, si en el ser humano existen las tinieblas, odian a Cristo, la pregunta es, ¿cómo entonces un ser humano llega a Cristo a creer en Él? La pregunta del millón. ¿Amén? Efesios 1, 3, 5, por favor.
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Eso es. El que cree es porque Dios lo ha elegido para que sea salvo en Cristo Jesús. Eso dice, está ahí, no es una invención de John MacArthur, no. Está en la Escritura. Porque si pensamos que la condición humana es de completa oscuridad y odia a Cristo y lo manifiesta en varias formas, aún sabiendo de Cristo, sabiendo de Dios, lo rechaza conscientemente, la única manera de que ser salvo es que Dios se encarga de él. Somos elegidos por Cristo o en Cristo para ser santos. Santos ante Dios Padre, pero los elegidos nacen pecadores, hermano. Nacen pecadores y no hay nada de su vida y su carácter que diga que es un elegido de Dios. Es un pecador, tan igual o peor a veces que otros pecadores, ¿o no? Pensemos en el apóstol Pablo, perseguidor de los cristianos, que consintió un asesinato. Diría cualquiera, ¿qué se va a convertir ese? O un mafioso, o un delincuente, o una prostituta, o una mujer que vive su vida gastando sus riquezas. ¿Qué se va a convertir si tiene todo? Dice. Dios elige gente y ha elegido gente de todas las clases sociales, de todas las razas. Entonces, no, es que a mí el Señor me eligió porque yo tenía esto. No tenía nada. Nada. Nacemos pecadores, nacemos en la oscuridad, nacemos espiritualmente muertos. Y esta benevolencia, esta gracia que Dios hace por medio de Cristo, que sus elegidos antes del inicio del mundo tienen esas almas para salvarlas. Pero nacen pecadores. Hemos nacido pecadores, ¿o no? Y los convierte en ¿qué? En hijos de Dios, con el Espíritu Santo y seguros destinatarios a la vida eterna en la gloria de Cristo. Dios elige y Dios lleva a sus elegidos a Cristo. Juan 6, 37 al 40. Amén. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Somos un regalo de Dios Padre al Hijo. Eso somos. Este es un regalo para mi Hijo. Son estos seres humanos pecadores que se convierten. ¿Y cuál es el mandato? Que no pierda ninguno. Ahí está la seguridad de la salvación. ¿Hay alguien que le puede quitar algo a Dios y a Jesucristo? No. Algunos dicen que sí. El pecado puede quitarlo. Si Cristo venció el pecado en la cruz, ¿cómo el pecado le puede quitar a alguien? Y tercero, el que ve y conoce a Cristo será salvo, será resucitado y tendrá vida eterna.
Entonces, eso es la seguridad de la salvación. ¿Cuál es? Es que Dios nos elige, Dios nos lleva a Cristo y tiene el compromiso Cristo de no perder ninguno. ¿Le parece buena noticia? La mejor. Es que yo siento que no, si no depende de lo que usted siente, depende de lo que hizo Dios. Y a veces no confiamos en Dios, por tanto no confiamos en la seguridad que nos brinda su palabra. Entonces, la afirmación es que la salvación es segura porque es una obra de Dios. Un Dios que elige, el Hijo que salva y justifica y el Espíritu Santo que aplica. Es una obra soberana de Dios, decidida por su propia voluntad, sin considerar los deseos del hombre o por las condiciones de la creación, sino que hace y decide según su propósito para su gloria. Eso es, hermano. Nosotros no somos elegidos porque tuvimos algo bueno, porque Dios se compadeció de lo tanto que sufrimos. No. Porque a Él le pareció y punto. No tenemos idea. Si yo me pregunto por qué me eligió a mí, yo diría, hasta se equivocó. Pero Dios no se equivoca. Pero mi sensación es esa. Pero la Escritura me dice no. Dios soberanamente te eligió para ser salvo, para llevarte a la gloria, a su gloria. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede ir a Jesús si Dios no lo trae a Él. No lo toma y lo arrastra a pesar de todos sus deseos de rechazarlo. Porque hay gente que antes de convertirse definitivamente tiene una lucha. Se llama esta ¿cómo se llama? El reconocerse pecador, y tiene una lucha. Y una obra del Espíritu Santo es. Pero somos arrastrados y llevados a Cristo. ¿Cuál libre albedrío? Ninguno, porque el hombre, si está en oscuridad, tiene libre albedrío de pecar, tranquilamente. Ese es el único libre albedrío. Sabiendo que Él es Dios, sabiendo la obra de Cristo, la rechaza. No quiere y no puede. Pero el que se ha convertido no puede ni quiere volver a lo de antes. En 1 Juan 4:19 dice: lo amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Miren, hermano, nosotros no conoceríamos de Dios, no conoceríamos el amor de Dios por medio de Cristo si Él no se revelara a nosotros por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros no llegamos, no damos. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Amamos a Dios porque Él nos amó primero por medio de Cristo. Sin Cristo no amamos a Dios. Odiamos a Cristo porque Él, por su carácter santo y su obra redentora, muestra nuestra pecaminosidad y condenación. Pero el elegido, ¿qué hace el elegido? Se humilla, cree y termina sometiéndose a Cristo y amando a Dios. Eso somos nosotros, ¿no? Amén. Amén. Están durmiendo, ya. Para terminar, porque Dios tiene un amor personal con sus elegidos. Los conoce a cada uno. Sabe de dónde nos sacó, sabe lo que ha hecho, sabe dónde quiere llevar a cada uno. Es un amor personal a sus elegidos
para salvarlos por fe en su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, gracias Señor por esta salvación tan grande, esta misericordia Señor que usted derramó sobre nuestras vidas para gloria de su nombre Señor, para exaltar a Cristo Señor y su nombre sea glorificado en toda nuestra vida, modo de pensar, para que todos los que están alrededor nuestro puedan glorificar su santo nombre. Gracias Padre por esta misericordia y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.